Hola a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy tengo el gran honor de entrevistar al doctor Borja Bandera. Borja Bandera es médico especialista en endocrinología y nutrición y el creador del mejor canal, desde mi punto de vista, de divulgación médica en castellano. Tiene el mérito de haber desarrollado este canal durante la época de formación como residente, que precisamente tampoco es que le haya tocado una época fácil, porque bueno, pues ha estado con guardias durante la pandemia COVID y bueno, ha sido una época especialmente complicada y aún así pues ha sido capaz de desarrollar un canal de YouTube pues que tiene una información médica excelente, de gran calidad y fácilmente entendible, que además es ameno, por lo cual, pues bueno, goza de mi gran admiración. Y bueno, antes que nada, bueno, el tema de esta entrevista es el ayuno intermitente, pero antes que nada me gustaría preguntarte, Borja, ¿de dónde sacas las energías? ¿Cuál es tu secreto? A ver, cuéntanos. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras tan amables. Y nada, la verdad que no hay ningún secreto que pueda contarte para responder a esa pregunta. Realmente la respuesta sería que nadie puede con todo, ¿no? Que, bueno, siempre hay que hacer sacrificios y hay que prescindir de muchas cosas. Y sin duda, pues yo para sacar todos estos proyectos adelante he prescindido de muchas cosas, pero lo he hecho con una sonrisa en la cara porque al final era lo que quería hacer y lo que me motivaba. Lo demás es disciplina y sobre todo hábito de trabajo, el sentarte día tras día a la misma hora en un sitio a crear contenido, a trabajar y a hacerlo porque tienes ese convencimiento, porque te gusta, porque te apasiona y eso pues es digamos, la semilla de todo esto. No te puedo contar más secretos porque no los hay, no hay ningún tipo de secreto más que disciplina, querer hacer algo y ponerte a ello. Y ya está, y después ya lo sabes, lo que hemos hablado muchas veces, hay altibajos, hay obstáculos, hay periodos donde las cosas van mejor, periodos donde las cosas van un poquito peor o van peor. Y bueno, como la motivación es intrínseca porque te gusta, pues sigues adelante. Vamos, entiendo de lo que me dices que tenías clarísimo que el canal de YouTube era una prioridad, ¿no? Una Y de que ellas, sí. una de tus prioridades, ¿no? Y que por eso pues le has dedicado mucho tiempo, que mucha gente de tu edad lo dedica pues a otras actividades, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Bueno, que obviamente ese tiempo ha restado de otras actividades sin duda alguna. Y también se puede decir que obviamente si no te tomas en serio desde el minuto uno, esto pues no va a hacerlo crecer, porque es muy difícil hoy en día sacar adelante un canal de YouTube. No imposible, pero es difícil y requiere mucho trabajo. Y el tener las cosas claras y el tener cierta disponibilidad y cierta motivación para hacerlo. Pero sí, obviamente ha sido en los últimos 4 años uno de los proyectos principales, que no el último, ni mucho menos, y uno de los que con más mimo he cuidado, eso seguro. Vale, bueno, pues muchas gracias Borja por hablarnos del canal. Ahora ya vamos a empezar con el tema del ayuno intermitente y nada, que sepas que soy fan de tu canal, como ya sabes, y que sé el trabajo que tiene, porque yo tengo uno que saca un vídeo semanal y me cuesta mucho trabajo, pues tú que sacas uno todos los días, yo la verdad le veo muchísimo mérito, ¿vale? Bueno, pasemos ya al tema del ayuno, Borja. Venga. El ayuno intermitente en medicina, bueno, estaba como más denostado, ¿no? Hace una época, ¿no? Pues siempre los médicos vamos más como a piñón fijo, ¿no? De las 5 comidas al día, de el desayuno es la comida más importante del día y parece que todavía seguimos ahí, ¿no? A pesar de que en el año 2019, en diciembre, pues salió un artículo en el New England Journal of Medicine que, bueno, que en el cual se ponía en evidencia por las ventajas del ayuno intermitente, de la cetosis nutricional. ¿Y tú cómo ves esta situación que hay en la medicina? ¿Crees que poco a poco se va abriendo más y flexibilizando pues, las indicaciones? ¿O cuál es tu visión de este tema? Pues buena pregunta. A ver, mi visión y mi opinión es que, por supuesto, el panorama
ha cambiado, se ha transformado mucho en los últimos años. Aquí hablo de España, ¿no? Porque nos verán personas de todo el mundo. Pero quizás esa revisión a la que haces mención del New England, pues sí que fue un impulso bastante importante, pero antes de esa revisión habían ya otras muchas revisiones, incluso trabajos de intervención y estudios más interesantes, incluso diría yo. Solo que esa revisión fue publicada en esa revista, ¿no? Que le tenemos tanto respeto y pues eso nos parece tan potente, porque lo es, a los médicos, y entonces ya todo el mundo dijo, New England. Y como que se tomó más en serio la cosa, ¿no? Pero bueno, el ayuno intermitente viene de muchísimo tiempo atrás y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues todavía comenzó el movimiento mucho antes. En todo caso, se ha modificado mucho la práctica clínica, cada vez más gente conoce lo que es el ayuno intermitente y cada vez más gente, aunque todavía falta mucho, conoce cómo implementarlo en la práctica clínica. No todos lo hacen como es normal porque es algo muy incipiente y sobre todo porque rompe con un paradigma previo, que es el paradigma de no saltarse las comidas, de la frecuencia alta de comida, de 5 o 6 comidas al día. Pero poco a poco pues hay más interés en investigar el tema y en sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? Que al final investigamos para dar soluciones o dar herramientas a los pacientes. Y en este punto, precisamente, a mí me gusta hablar del ayuno intermitente como una herramienta más que ofertar a los pacientes. Porque aquí hay que ser muy claro, pese a lo que muchas veces se puede escuchar en internet, en libros de divulgación y demás, el ayuno intermitente a día de hoy ha demostrado ser una herramienta al menos igual de válida que la dieta convencional o que la restricción calórica continua, que sería el término científico, pero no ha demostrado superioridad. Esto en los estudios, ¿no? Porque en vida real, porque en los estudios todo es perfecto, todo tú lo sabes, son unas condiciones muy controladas, son individuos muy seleccionados, son dietas todas con unas calorías fijadas. La vida real es muy diferente. Mi perspectiva y mi experiencia quizás es que en vida real hay un perfil de paciente, de persona, que se beneficia bastante más del ayuno intermitente que de pues, una restricción calórica continua. Lo que pasa es que todavía, eso es una opinión personal o una sensación profesional, ¿no? Que tengo yo después de ver pacientes y después de tratar con el ayuno intermitente, ¿no? Pero claro, ahora el futuro está en dilucidar un poco qué perfil de paciente se va a beneficiar más del ayuno intermitente o qué perfil de paciente no, y hay que simplemente ofertarle pues, un plan nutricional basado en 3 o 4 o 5 comidas, dependiendo del caso, ¿no? Perfecto, Borja. Bueno, esto enlaza con mi siguiente pregunta. ¿Tú qué pacientes crees que se pueden beneficiar más del ayuno intermitente y en qué casos es mejor no planteárselo? Pues bueno, doble pregunta, ¿no? Por un lado, ¿quién se puede beneficiar? Y por otro lado, ¿quién debe evitar el ayuno intermitente? Prácticamente el grueso de pacientes que quizás van a obtener más beneficio del ayuno intermitente son pacientes con patología metabólica. No todas, pero por ejemplo el paciente obeso o el paciente con sobrepeso que viene de una larga historia de intentos dietéticos fallidos, como muchos pacientes obesos tristemente pues tienen muchos intentos fallidos detrás, de hacer diferentes dietas, de diferentes estilos y de diferentes abordajes y no tener éxito, pues se puede probar con ayuno intermitente y muchas veces te sorprenden y se adhieren mejor a pues, hacer 16 horas de ayuno al día y hacer 2 o 3 comidas que pues, hacer 5 o 6 comidas y ya está, ¿no? Muchas veces te sorprenden y se adhieren mejor. La obesidad y el sobrepeso sería el paradigma quizás más claro, el paciente más claro en el que se puede utilizar el ayuno intermitente. Se puede usar también en diabéticos tipo 2, siempre y cuando no haya insulinopenia, y si la hay, mucho cuidado. Ya enlazando con las contraindicaciones relativas, diría yo, cuidado en los pacientes diabéticos tipo 1, que por definición son insulinopénicos, no producen insulina. En este caso habría que o bien hacer una monitorización mucho más estrecha, o bien que el paciente sea muy experto y sepa bien regularse, controlarse, ajustar insulina, evitar hipoglucemia, adaptar la dieta, en definitiva, que sea consciente y que sea experto. Pero en todo caso, el paciente que tiene cierto componente de patología metabólica, hígado graso, también se beneficia mucho. Al final, cualquier enfermedad que tenga entre sus causas el exceso
crónico de energía, ¿no? Que hay muchas, puede mejorar en cierto modo con el ayuno intermitente, siempre y cuando haya después una persona detrás que se adapte correctamente a lo que es esto y que pueda llevarlo a cabo de forma segura y de forma saludable, ¿no? Que eso sería otro tema. Y segundo punto, ¿quién no debe hacer o qué contraindicaciones habría para el ayuno intermitente? Bueno, pues diré las más obvias, ¿no? Una persona, por ejemplo, que haya tenido una historia o esté pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, pues obviamente no le vamos a plantear este tipo de herramientas. Los trastornos de la conducta alimentaria, como tú bien sabes, Teresa, son muy frecuentes. Lo que pasa es que hay cierto tabú detrás y quizás el público general tiene menos conciencia de la prevalencia que realmente tienen, pero son muy frecuentes y cada vez más. Pero bueno, como se tapan, como hay cierto componente de estigma y de tabú, no tenemos esa sensación de la verdadera prevalencia que tiene, que es mucho. Por un lado eso, por otro lado, pacientes muy polimedicados, cuidado con pacientes que tienen muchos diuréticos o muchos antihipertensivos, porque pueden darse episodios de hipotensión a veces graves. Pacientes frágiles en general, pues no se beneficiarían. Pacientes que tienen una enfermedad grave, sobre todo si es una enfermedad grave avanzada, no tiene por qué ser solo un cáncer, que sería el ejemplo perfecto. Podría ser, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada o una hepatopatía crónica avanzada o una enfermedad pulmonar avanzada. En definitiva, cualquier patología grave que condicione un riesgo de desnutrición importante. Embarazadas y lactantes, no tenemos estudios en embarazadas y lactantes, a priori no es una herramienta adecuada, salvo que haya pues una obesidad muy extrema que esté condicionando más problema que el potencial problema que podría condicionar el ayuno intermitente. En niños y adolescentes tampoco, es una población que tampoco tiene estudios al respecto, por lo tanto, a priori, y salvo otra vez circunstancias pues, muy individuales, no sería recomendable. Y bueno, seguramente ya he dicho que cuidado con la diabetes tipo 1, aunque se podía plantear en ciertos casos muy concretos. Creo que he mencionado los más frecuentes, hay seguro muchos más, pero bueno, son los que quizás tenemos que tener todos en mente a la hora de prescribir o no prescribir esta herramienta y sobre todo también tener en cuenta el aspecto individual y conductual de cada persona. Es decir, esta persona entiende lo que es el ayuno intermitente, esta persona se adapta bien a incluir 16 horas de ayuno o le estoy suponiendo un estrés adicional a la persona que muchas veces se esfuerza por llegar a las 16, 17 horas de ayuno, 18 y no se encuentra bien y no se adapta con el paso de las semanas y estamos forzándolo bajo la creencia de que, bueno, eso puede ser su salvación y simplemente es una herramienta más que le va a ayudar a perder peso porque va a facilitar un déficit calórico moderado en la persona. Pues también hay que plantearse eso, ¿no? Muchas veces nos empecinamos en utilizar un solo clavo cuando hay muchos clavos que utilizar diferentes y a lo mejor ese no es el clavo que el paciente necesita, ¿no? Hay que ser flexible en este aspecto y no cerrarse a una sola herramienta. Perfecto, Borja, pero también tenemos el otro caso, ¿no? La persona que llega y dice, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo desayunar y estamos los médicos, no, que el desayuno es lo más importante, tal. Tal vez a esa persona, ¿no? Un protocolo de ayuno intermitente sin desayuno podría ser interesante, ¿no? Y no tener tanto que discutir tanto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Por los dos extremos, tanto el extremo Sí. de... Claro, Sí, fíjate, Teresa, que esa situación te la encuentras con mucha frecuencia, ¿no? Hay mucha gente que recién levantado no tiene hambre. Mucha gente, no voy a decir toda, pero mucha gente recién levantado, es decir, cuando se levantan de la cama, no tienen apetito. Claro, si tú no tienes apetito, pero sí tienes en la cabeza la cantinela de que el desayuno es muy importante y si no desayunas vas a tener obesidad y si no desayunas vas a tener enfermedad del corazón, lo que ocurre es que te vas a forzar a desayunar algo. Pero claro, forzarte a desayunar algo sin apetito es difícil. ¿Qué ocurre? Que al final tiramos o elegimos opciones que son las sencillas. Opciones hiperpalatables, opciones que no requieren cocinar ni nada del estilo, que son de coger y comer, y que suelen atender a que, pues, a zumos, a pan de molde con mermelada, a chacinas, a cereales azucarados, y por eso este es el desayuno más
más extendido en general. Polvo de cacao o a un pitufo de pan blanco. Un pitufo es un pan chiquitito que seguro que no, que mucha gente no sabe lo que De es. Málaga, ¿no? Ese Eso es, pitufo. un trocito de pan blanco con chacina o con aceite. Entonces, a lo que voy es, cuando no hay hambre real y nos forzamos a desayunar, es muy fácil tirar de estas opciones que además la industria alimentaria conoce perfectamente que se da esta situación y esta tesitura y por eso los alimentos del desayuno son los que son. Y por eso hay alimentos exclusivamente de desayuno y no hay alimentos que sean exclusivos de almuerzo o alimentos exclusivos de cena. Por eso hay un pasillo en el supermercado, que es el pasillo del desayuno, pero no hay pasillo de almuerzo ni pasillo de cena, ¿no? Es algo que no nos paramos a pensar, pero así es. Hay productos designados para el desayuno, probablemente por esta razón. Porque somos una sociedad en la que no tenemos tiempo para desayunar, salimos de casa con prisa y las opciones más fáciles, porque además muchos tenemos poco apetito por la mañana, pues son esas, ¿no? Otra cosa sería pues esperar a que llegue el hambre de verdad, el hambre real y comer algo más saludable a media mañana, que quizás sería lo más orgánico y lo más natural, ¿no? Que le sale a la mayoría de personas. El esperar 2 o 3 horas a que llegue el hambre de verdad. Entonces, totalmente ese apunte que haces tú, pues sería una excusa perfecta, ¿no? Si hay obesidad y sobrepeso, pues para poder hacer un ayuno intermitente que muchas veces nos empeñamos en llamar ayuno intermitente a pasar 12 horas sin comer, es decir, en cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 8 de la mañana, que bueno, yo a eso prácticamente ni lo llamaría ayuno intermitente. Creo que tenemos que respetar ciertos periodos de alimentación y ciertos periodos de ayuno, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, pues la persona que dice yo es que por la mañana no tengo hambre y no me entra hambre hasta las 12 de la mañana, mira, pues no hace falta que comas y menos si tienes una situación de exceso de grasa, ¿no? Es de cajón, es sentido común. Vale, Borja, y me gustaría también preguntarte, ¿hay algún protocolo de ayuno más indicado en alguna en algún momento que en otro? Por ejemplo, el de 16-8 o el de para unos fines especiales o más o menos, ¿qué hace que decantarnos por un protocolo a favor de otro? Vale, pues mi experiencia personal y profesional lo que hace decantarse por un protocolo u otro es la preferencia del paciente, es decir, lo que vaya a conseguir más adherencia en el paciente, siempre y cuando estemos hablando de un cambio suficiente para conseguir el objetivo, que al final pues probablemente sea la pérdida de grasa, ¿no? Hay protocolos de ayuno intermitente que sí que son quizás demasiado agresivos para empezar por ellos. Para comenzar, yo sigo pensando. Vaya, creo que hay bastante consenso en esto de que el protocolo 16.8 es el más liviano y el más llevadero. Incluso siendo el más llevadero requiere cierta adaptación, pero bueno, es quizá el más asequible para la gran mayoría y el que la gente entiende mejor y el más fácil de realizar. Después hay otros protocolos como el ayuno a días alternos que quizás requieren más monitorización médica y requiere más planificación y son, como digo, un poquito más agresivos en cuanto a que generan más restricción calórica. Pero para empezar, te diría yo que en el 80% de las personas realizaría ese tipo de ayuno intermitente, siempre y cuando pues, el resto de criterios hayan sido supervisados y demás, como hemos hablado antes. Vale, muy bien, Borja, perfecto. Y estás haciendo una tesis doctoral, ¿verdad? Del ayuno intermitente y dieta cetogénica. Así es, así es. Y cuando puedas contar algo más sobre tu tesis, un tema que me interesa mucho, ¿estáis descubriendo alguna cosa impactante o algún descubrimiento o A cómo ver, va tu sí, tesis? no hay ahora mismo conclusiones que sean estratosféricas, que sean de la boca abierta, y si las hubiera no las podría decir, pero básicamente lo que sí estamos viendo es que quizás el grupo o los grupos, porque hay varios, que hacen el ayuno intermitente, se están adaptando mejor de lo que pensábamos al ayuno intermitente e incluso, pues quizás si hay algún grupo que despunte un poquito más, es uno de los grupos que hace ayuno intermitente. Quizás el grupo de ayuno a días alternos, el que está despuntando un poco más. Precisamente porque la restricción calórica que se consigue al final es mayor, ¿no? Se trata de un grupo en el que hace una dieta isocalórica un día, el día A, y el día B hacen una restricción calórica del 75% prácticamente, es decir, comen el 25% de las calorías de mantenimiento. Y eso lo repiten a lo largo de 3 meses, entonces ahí sí que estamos viendo pérdidas de grasa importantes. Después hay algunas cosas a nivel neurocognitivas que son también interesantes, ¿no? Parece que también hay cierta mejoría en algunos parámetros neurocognitivos.
por ejemplo, estado de ánimo y demás, que eso, bueno, lo estamos analizando todavía, pero es algo que también estamos midiendo y que es interesante. Y poco más te puedo decir porque hace falta que todavía estamos con la fase de análisis y de terminar todo esto. Entonces, en esa línea van los resultados, pero poco más puedo decir por ahora. Vale, bueno, ya supongo que cuando ya la expongas, tu tesis, ya nos informarás en tu canal de YouTube, ¿no? Nos contarás, ¿no?, los resultados. Sin duda que sí. Estupendo, Borja. Y bueno, y si una persona quiere informarse, quiere hacer ayuno intermitente y no sabe cómo, ¿qué le recomiendas que haga? Vale, buena pregunta porque no hay quizás ninguna vía oficial. No es algo que pues vayas a tu médico de cabecera y tengas por seguro de que te va a informar o te va a informar bien. Es normal, ¿no? Quiero decir, no es ningún discurso de culpa de nadie, sino es algo nuevo, novedoso, se conoce poco y ya está. Pero te diría que buscaras algún profesional que tenga cierta, más que domine o no domine, que tenga cierta experiencia clínica con el ayuno intermitente. Ojo que estamos hablando como si fuera algo totalmente raro y en mi en mi entorno profesional, pues hay muchos profesionales que lo utilizan, ya sea en la práctica clínica pública o privada, es decir, que se está utilizando ya y que no es ya infrecuente que vayas a algún endocrino privado o público y te ayude o te prescriba ayuno intermitente o al menos te aconseje, ¿no? Sin duda alguna. Como siempre, buscar un profesional que sea de tu confianza, que te aporte confianza y que tenga cierta experiencia en la herramienta o al menos pueda hacer una prescripción teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? A nivel de criterios de inclusión, por así decirlo, y contraindicaciones, ¿no? Vale, ¿recomendarías endocrino, nutricionista o médico? O sea, ¿crees que hay unos requisitos mínimos que tenga que tener ese profesional? Por ejemplo, ¿un nutricionista valdría? A ver, yo no voy a entrar en qué es mejor ni qué es peor. Yo sí que creo que por sentido común, si es una persona donde hay una o varias patologías concurrentes, pues quizás sí buscaría ya un profesional médico. O si hace falta, pues hacer e interpretar analíticas, ¿no? O hacer alguna otra prueba complementaria. O simplemente la consulta no es buscar a alguien que me diga cómo hacer ayuno intermitente. Sin embargo, si es una persona pues, que no tiene otros problemas de salud y quizás tiene un exceso de peso leve, dietista nutricionista que esté formado en la herramienta, es total y perfectamente válido, sin duda alguna. Depende de la consulta, depende del problema de salud previo y depende de la persona. Pero obviamente un dietista nutricionista formado en ayuno intermitente, como los hay muchos, pues perfectamente te puede aconsejar y te puede ayudar. Bueno, Borja, ¿y tú por qué crees que se ha puesto tan de moda el ayuno intermitente? Pues buena pregunta, muy buena pregunta, Teresa, la verdad, porque, bueno, yo esto es un tema que he pensado bastante y he recapacitado y digo, ¿por qué realmente ha cogido tanto auge el tema del ayuno intermitente cuando al final estamos hablando de ayunar durante un número de horas o de saltarte una comida? Quiero decir, no debería de haber tenido tanto bombo mediático e incluso a nivel científico con el gran número de publicaciones que está viendo últimamente. Es algo que a mí me fascina, es decir, de repente y además no solo durante unos meses, sino que llevamos ya años con el ayuno como tendencia en nutrición. Pues las únicas conclusiones que he podido sacar, por un lado, es que todo lo que rompe con un paradigma previo es muy llamativo. Entonces, cuando llevamos diciéndole a la gente décadas que saltarse las comidas es horrible y que no pueden ayunar porque es peligroso para la salud y de repente pues empiezan un sector de profesionales o un sector de la evidencia científica a decir que no, que esto no es así, pues esto llama la atención de la gente, ¿no? Es como una ruptura en un paradigma previo y esto llama la atención, es novedoso, va en contra del status quo, va en contra de lo establecido y me llama la atención, quiero saber de esto. La otra razón que a mí me cuadra quizás es que cuando la gente lo experimenta, cuando la gente lo hace, hay un componente fisiológico que precisamente es algo que estamos también midiendo en el estudio, en la tesis. Hay un componente fisiológico podríamos decir, de euforia derivado del ayuno intermitente, derivado de ayunar. Al final, el ayuno ha estado y está presente en la mayoría de religiones, no es por azar,
sino porque es una forma, ¿no? Las religiones lo han entendido como una forma de purificar, ¿no? De purificación, de limpiar el alma, o cada religión lo entenderá de una forma, pero es una forma como de limpieza, ¿no? Y eso siempre va aparejado de una sensación de bienestar que probablemente tenga una justificación fisiológica, que esto es muy interesante, y que probablemente tenga que ver con la cetosis, ¿no? Con la situación de cetosis nutricional. Mi perspectiva, y como yo lo entiendo, o mi opinión sobre ello, es que esa situación de ayuno y de cetosis nutricional leve, porque al final hablamos de una cetosis nutricional leve, genera sensación de bienestar, genera sensación de bienestar psicológico, es decir, de cierta euforia. De hecho, mucha gente que empieza a hacer ayuno intermitente te escribe como loca, diciendo: buah, Borja, no me he sentido mejor en mi vida, tengo mejor estado de ánimo, pienso mejor, cognitivamente estoy mejor. Otros no se adaptan y no notan estos beneficios, pero los que sí lo notan como muy, muy fuerte, ¿no? Como muy marcado. Y eso, por un lado, genera adherencia y eso fideliza, ¿no? Al cliente, por decirlo de alguna forma. Es decir, está ese apartado más teórico de, ojo, que me llama la atención esta corriente nueva, pero después está ese apartado más personal y más subjetivo de me produce buenas sensaciones, me hace ahorrar dinero, que eso parece tabú, pero no lo comentamos nunca, pero ojo que comer 2 veces al día en vez de 3 ahorra, es que parece una tontería, pero no lo es, sobre todo en ciertos contextos. Me hace perder grasa y sobre todo no hace que tenga que estar continuamente fijándome en las porciones ni en las calorías, que eso también lo agradece mucho la gente, porque paradójicamente, y al contrario de lo que podríamos intuir, el ayuno intermitente suele reducir el hambre y aumentar los niveles de saciedad de la mayoría de personas que lo hacen. Esto parece que viene por una regulación de hormonas que regulan esos procesos de hambre-saciedad, grelina, leptina y una serie de hormonas que no vamos a entrar en detalle, pero es así. Y después hay el otro componente, es que como se reduce la frecuencia de comida, las comidas suelen ser más grandes y la persona también sensorialmente ve que come más y pues al final se sacia más. Eso es un cúmulo de factores que yo creo que ha hecho que la herramienta tenga buena acogida en general. Pero claro, llama la atención el fenómeno, ¿no? Y creo que los profesionales deberíamos plantearnos el por qué. Porque cuando hablamos de una moda, si realmente algo es una moda, es pasajero. Las modas pasan, siempre. Si hablamos de algo pues que entra dentro de lo pseudocientífico, como muchas veces ocurre, eso también pasa. Eso pasa, no se le presta tanta atención y no se hacen cientos de estudios científicos sobre un fenómeno que es claramente una tontería, ¿no? Como ocurre y como todos los años salen dietas pues, estrafalarias, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay probablemente algo más, de que estamos en una situación en cuanto a salud pública en la que, hablando ya de obesidad y de sobrepeso, cualquier herramienta que sume es bienvenida y es positiva, en la que no deberíamos tener tantos prejuicios y tantas barreras como todavía hay muchos profesionales que, oh no, el ayuno, eso es una tontería, es una pérdida de tiempo, no sirve. Puedes tranquilizarte, puedes intentar abrir tu mente y puedes intentar ver lo que hay sobre el tema y ya decidir realmente, pero sin tantas barreras iniciales. Hay que tomar una perspectiva, creo yo, que un poco más abierta porque, repito, cualquier herramienta que ayude en obesidad con la que nos está cayendo encima y nos va a seguir cayendo, y tú lo sabes perfectamente porque te dedicas a lo mismo que yo, pues cualquier herramienta es buena y más que buena, es decir, deberíamos abrazarla. Por lo tanto, pues esas reticencias que muchas veces hay, no las entiendo, salvo que haya pues, una situación de creencia previa o de prejuicio previo. Pues bueno, Borja, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás muy ocupado y con muchos proyectos entre manos. Y bueno, pues agradecerte y si tienes algo más que comentar, pues para cerrar el vídeo. Pues nada, yo te comento a ti que sigas con tu canal de YouTube tan incipiente pero tan bonito tu proyecto, que sigas ayudando a mucha gente como ya estás haciendo y cada día ayudará a más gente y que sigas aportando tu experiencia personal y profesional que es súper valiosa y de verdad va a tener mucho potencial en los próximos meses, los próximos años. Y nada, que un placer y que espero que hablemos muy pronto, Teresa. Y hasta aquí la entrevista con el doctor Borja Bandera. Ha sido muy interesante para mí hacer esta entrevista. Creo que hemos aprendido todos mucho. Si queréis tener acceso a entrevistas tan interesantes como esta y apoyar el canal para que pueda seguir produciendo este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros.